Buenas, una vez más, aquí estoy y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy bonito, un tema muy que toca corazones, por lo menos a mí toca mi corazón, y sobre todo cuando uno va fortaleciendo una relación con Dios, se va dando cuenta de todas esas cosas. El día de hoy el tema que quería darles, que quise, digamos, meditar más en su palabra, pero siento que más que meditar llega un punto que experimentar, porque no hay mejor manera de poder comprender al mismo Dios sin experimentarlo. Y el tema de hoy es, porque realmente no podemos comprender el amor de Jesús, pero el tema es, podemos comprender cómo funciona su amor. He hecho unos cuantos puntos en los cuales en los cuales yo voy a explicar con unos versículos para que podamos entender cómo funciona su amor. El primer punto de todos es: no lo puedes entender ni comprender. Esto se encuentra en Efesios 3:19, que dice lo siguiente. Dice: y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Son versículos y citas bíblicas tan simples pero tan bonitas. Esto nos habla y nos hace entender de que nosotros no podemos comprender con nuestras mentes carnales el amor de Jesús. No lo podemos hacer, no vamos a poder nunca. Es una realidad, no podemos comprender su amor. Sin embargo, sí podemos comprender cómo funciona. ¿Y por qué no podemos comprender su amor? Porque imagínate tú, siendo alguien tan malo, siendo tan pecador, siendo alguien que le prometemos cosas a Dios y terminamos haciendo mal, aún así, seguimos haciendo las cosas malas, nos apartamos de Él, y muchas veces, sabiendo que Él nos habla, escuchamos su voz y le ignoramos y nos vamos por nuestro propio entendimiento. Entonces y aún así Dios me ama. Sí, aún así Dios te ama. Es que la diferencia que muchas veces la religiosidad ha puesto a muchas personas religiosas es que cuando uno falla le dice, ya estás perdido. No, lo condenan así, pero horrible. Le dicen esto, le dicen lo otro. Mira, estás mal acá, arrepentite. Que obviamente es parte de, está el arrepentimiento. Pero no voy a ir a una persona, y menos si esa persona no conoce de Dios, y voy a ir hacia él y le voy a decir: arrepentite, hijo del diablo, si no te vas a quemar en el infierno. No le puedo decir eso. No puedo ser una persona que puede ir fuerte a hablar a las demás, porque solo los voy a apartar, ¿me entienden? Así como Dios, cuando ve nuestros errores, no nos condena y no nos dice: estás mal, muy mal. No, Dios nos guía, obviamente nos corrige, pero lo hace con amor. Nos guía y nos dice: te equivocaste, pero bueno, levántate, sigue para adelante, que yo tengo misericordia de ti. El segundo punto, este punto dice lo siguiente: te amó aún sabiendo que no lo merecías, vio tu peor versión y aún así murió en la cruz por ti. Quiero que entiendas esto, tú el que está viendo ahí. De repente quizás has tenido muchos errores, de repente muchas veces estás apartado de Dios, has pecado, de repente no has tenido la suficiente fe en Él. Ten en cuenta, cuando tú pecas y cuando ya estás cansado de tu pecado, recuerda la cruz. Él murió aún así sabiendo todo lo que le ibas a hacer, aún así sabiendo que muchas veces escuchas su voz y lo ignoras, muchas veces sabiendo que incluso te burlas de Él, porque en algún momento nos tenemos que burlar de Él. Algunas personas, no todas, pero me estoy hablando en general, no, el de pecar. Todos hemos pecado, la Biblia dice que todos hemos pecado. Aún así, sabiendo la versión más mala y la menos espiritual posible, aún así Él la vio. Él te ve. Quizá ahorita estás pasando por eso, Él te está viendo. Él te vio desde el inicio y aún así murió. Por eso le digo, el amor de Dios es un amor que no vas a entender con tu mente. Solo tienes que aceptarlo, porque lo hace por amor y porque quiere salvarte. Y dice así el versículo, Romanos 5:8, lo encontramos en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo sabía que tú ibas a ser un pecador y que ibas a hacer mal, y aún así decidió morir por ti, porque te ama y porque tiene un propósito para ti. Ahora, bueno, el tercer punto se complementa con el cuarto. El tercer punto dice: ni tus sentimientos, ni pensamientos, ni emociones determinan el amor de Jesús. Ese es uno fuerte. Este
lo encontramos. ¿Y por qué digo fuerte? Porque esto pasa mucho con los pensamientos de condenación y muchas veces con nuestras emociones. Nos dicen, no, he pecado demasiado, he hecho muy mal, ya Dios ya no me va a perdonar, o no creo que Dios tenga misericordia de mí sabiendo que he pecado incluso diario. No, imagínate esto: cuando tú ves el cielo, ves que de repente un día de lluvia, por ejemplo, o un día de neblina cuando hace mucho frío, y son las que, pongámosle 9 de la mañana, hay un montón de neblina y muchas veces no podemos ver el sol, pero sabemos que está ahí. ¿Por qué? Porque da la luz natural. Es lo mismo con Dios. Muchas veces las nubes, la neblina, nuestros pensamientos que nos condenan, ahí están en nuestra mente, nos atacan y nos atacan, pero en el fondo sabemos de que Jesús sigue siendo ese sol que no va a parar de brillar nunca. Y lo encontramos en 1 Juan 4:18 y dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otra versión dice: porque el que tiene miedo o piensa que lo que va a hacer Dios lo va a castigar, entonces el amor de Dios no se ha perfeccionado. Esto va mucho a lo del toque religioso, que puedo hacer un video de estos. En algún momento tengo que aprender más del toque religioso, pero el toque religioso, para los que no sepan, son pensamientos obsesivos y compulsivos que muchas veces nos condenan. Por ejemplo, pongo este ejemplo conmigo. Yo muchas veces salía a la calle, normal, ¿no? Y pues cuando miraba un montón de personas reunidas, yo decía, tengo que predicarles, sí o sí. Y si no lo hago, Dios me va a regañar o Dios me va a castigar. Esto es a lo que se refiere. Si tú tienes temor en hacer algo que... es que es muy complejo explicarlo, porque es como que parece que es la convicción de Dios, pero realmente son nuestros pensamientos. Muchas veces que miramos a una persona en la calle de repente, ¿no? Y nos sentimos sí o sí tenemos que obligados a darle dinero, porque si no, estamos mal. Es como que Dios está enojado con nosotros. Ahora, si tú puedes hacerlo, es lo mejor que debes de hacer, porque así sembramos el amor de Dios. Pero ¿qué es lo que me estoy refiriendo? Que muchas veces nuestros pensamientos hacen creer que Dios es como un juez, como alguien que nos va a castigar, que Él está esperando a que hagamos un error. Y cuando nosotros hagamos ese error, Él ahí va y dice: no, yo te dije que tenías que hacer esto, ahora hiciste eso, hiciste muy mal y me estás desobedeciendo, Emilio. No se trata de eso. Lo digo por mi nombre, porque a mí muchas veces me ha pasado y sigo luchando en esto, porque no es fácil. Porque muchas veces miramos a Dios no desde el lado de amor ni de su gracia, sino lo miramos desde el lado de que el perfeccionismo espiritual, tenemos que ser perfectos en todo lo que hagamos. Si no oras una hora, entonces Dios no está feliz con vos. Si oras 15 minutos, entonces no sentiste la presencia de Dios. No se trata de eso, porque en el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y me voy a pasar al siguiente ya, porque también complementa. Está en Romanos 8:1. El punto dice: no estás condenado aún con todos tus errores. Romanos 8:1 dice: pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no para los que viven en la carne, sino los que viven en espíritu. Ahora, bueno, los que andan, dice los que andan. Y cuando se refiere a andan, se refiere a los que viven así. Es muy diferente muchas veces luchar contra el pecado. Muchas veces saber que no es lo correcto, como decía en Romanos 7 Pablo, que hago lo que no quiero. Es muy diferente luchar contra ese pecado a realmente practicarlo y disfrutarlo, ¿me entiendes? Son dos cosas diferentes. No hay condenación aún con tus errores y aún con tu imperfección espiritual, porque Dios no necesita, no necesita perfección. Dios necesita un corazón. Dios necesita obediencia. No es necesario estar haciendo eso. Por eso hay que tener cuidado, porque muchas veces esos pensamientos obsesivos, compulsivos, nos van a lastimar y nos van a condenar. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando venga un pensamiento de condenación, no viene de Dios, viene del enemigo, y si no de tus propios pensamientos que quieren hacerte mal. Bueno, el siguiente punto es el punto número 5. Este es muy bonito, es uno de los que más me encantan a mí. Esto está en 2 Timoteo 2:13. Y dice lo que yo escribí: su amor depende de quién es Él, no de quién eres tú.
Porque si tú intentas con tus propias acciones ganarte su amor como un pago, no vas a poder conseguirlo. El amor de Él no depende de quién eres tú, sino de quién es Él. Y lo encontramos en 2 Timoteo 2:13 y dice lo siguiente, me encanta. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel por siempre. Cuando tú eres infiel a Él, cuando tú cometes errores, Él sigue siendo fiel porque te ama. Y esa es muy bonita. Él seguirá siendo fiel aún con tus errores. Y cuando tú te equivocas, Él ahí va y se va a levantar. Te va a levantar, para seguir adelante. Y el último punto de este es el siguiente. Su amor es un amor de rescate ante tu pecado, no de merecerlo. Tú no te mereces el perdón de Dios, pero Él te lo da porque se llama misericordia. La misericordia es lo que te evita de la condenación eterna. Y la gracia es la que te transforma, ¿entiendes? Y el amor de Dios es un amor de rescate ante tu pecado, porque tú y yo y todas las personas del mundo éramos condenados a estar separados por la eternidad de Dios. Pero su amor llegó de forma de rescate para limpiarlo. Porque dice 1 Pedro 3:18, porque Cristo padeció una sola vez por nosotros, el justo Jesús, por los injustos nosotros, para llevarnos hacia Dios, o sea, ir al cielo. Y eso lo encontramos en Efesios 2:4-5 y Efesios 2:8-9. Dice lo siguiente, 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice después, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo repetí anteriormente, su amor depende de quién es Él, no de quién eres tú. Tú, para aceptar su amor, lo único que tienes que hacer es aceptar que lo necesitas. Y que, como cualquier persona, vas a tener errores, pero esos errores no te definen. Esos errores no definen tu identidad en Cristo Jesús. Porque dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Dios te ama y va a perfeccionar esa obra en ti. Así que quítate estos pensamientos que te condenan y estos pensamientos que te atormentan. Recibe el amor de Jesús. Y yo siempre tengo algo que yo siempre digo, una frase muy bonita. La fe no solamente es creer y seguir, o sea, creer de que Dios me va a ayudar a hacer esto. La fe también es obediencia. Y la fe, no nos podemos guiar bajo nuestras emociones ni nuestros sentimientos. Así que cuando te sientas mal, cuando te sientas condenado por tus errores, recuerda que ese eres tú, no es Jesús. Jesús te ve y no te va a condenar. Jesús te ve y no te dice, mira, es que estás muy mal y yo te dije que no tenías que hacer esto. Ahora por tu culpa vas a tener... No. Jesús es un padre. Y incluso si hay personas, padres, madres que están viendo esto, cuando tu hija se equivoca o cuando tu hijo se equivoca, tú no vas hacia él y le vas a decir, no, están bien mal, yo te dije que esto, ahora ya no, ya me hiciste enojar, ya estás decepcionado. No. Tú ves, y más si son hijos chiquitos, desde chiquitos, tú ves sus errores y les dices, o espero que así sea, si no, bueno, ya saben qué cambiar, pero tú ves sus errores y les dices, está bien. Por ejemplo, le dices a un niño, a tu hijo o tu hija, no corra por ahí porque se puede caer, no hace caso y cae, y se cae y se lastima. ¿Qué? ¿A dónde vas tú? Tú le dices, yo te dije que tenías razón. Lo levantas y siguen caminando. Así es Dios cuando ve tu pecado y cuando muchas veces te equivocas, cuando quizás no tienes fe. Él no te va a condenar, Él te ve, te corrige, porque Dios es el que ama, corrige y te levanta. Y sigue para adelante. Así que te dejo con esto, Dios te ama. Y ahora sí que de verdad Dios te ama, porque su gracia te va a transformar. Créalo en tu corazón. Y ahora toda esa presión que sientes en tu corazón, en tu pecho, sácala, líbrate de eso, porque en Cristo Jesús no hay condenación ninguna. Dios te ama. Nos vemos.